Bueno, después de unos meses de espera y un tráiler que en verdad levantó un hype muy considerable, ya saben, demostrando que iba dirigido a un público adulto y todo eso, tenemos la cuarta oportunidad de llevar a live action a la franquicia del Fatality, pero con una cinematografía un poco más moderna. Y la verdad fue y no fue lo que esperaba. Ok, déjenles explico. Las películas de videojuegos nunca han sido una experiencia realmente vigorosa, ya que hay un cierto número de adaptaciones que podríamos pasar como decentes, dentro de todo un nido de basura tras basura. Entre ellas se encuentra la primera película de Mortal Kombat, la del 95, que pese a estar dirigida a un público más familiar por lo que se veía en ella, es una película que en mi opinión ha logrado envejecer muy bien, ya que aún careciendo del espectáculo visual tan visceral que uno esperaría en Mortal Kombat o de una trama algo seria, lo hizo bastante bien, logró dar una sensación de que realmente estabas viendo el juego en acción real. Y también tenemos la otra película que reseñé de la franquicia, la animada, la cual tenía ese espectáculo visual y emocionante que caracteriza mucho la franquicia, pero argumentalmente era terrible y como dije en aquel video terminó siendo un refrito de la película del 95. A lo que quiero llegar con esto es que para adaptar algo de Mortal Kombat que hoy en día tiene un lore tan vasto con los reinos y seres sobrenaturales de otros planos existenciales con los que se ve envuelto la humanidad en un torneo para definir el destino de dichos reinos, es un argumento que te puede dar varios tintes ya sea fantasiosos u oscuros dependiendo de lo que le quieras tirar en el enfoque, además de que tienes que mantener el espectáculo visual que todos queremos ver. Eso para mí es lo que tienes que mantener en cuenta al momento de querer hacer algo con Mortal Kombat. Desgraciadamente para nosotros, los escritores de esta película decidieron irse por la fórmula de Sonic. En dicha película teníamos al personaje envuelto con seres humanos alrededor de una trama genérica del gato y el ratón, con la parte en donde los escritores se encargaban de que los fanáticos reconocieran al erizo azul. Fuera de todo eso, el entramado fantasioso que pudo haber tenido la cinta se quedó completamente fuera. Aquí ocurrió algo muy similar, tomaron ciertos elementos y personajes que los fans pueden reconocer, pero la trama no podía dejar de ser más genérica porque sería un crimen contra la humanidad. Tiene sus puntos buenos y puntos malos, pero desde ahorita les digo que si van a verla, no la hagan con altas expectativas. Dentro de lo aceptable de esta película se encuentra la creación de Cole Young, un personaje original para la historia, el cual va a ser el protagonista de esta película. Fue interesante ver que no se aventaran un clásico Liu Kang como el protagonista que todos conocemos. Cole está demasiado lejos de ser un buen protagonista porque al igual que su trama es bastante genérica que no debería importarte menos, pero la verdad es que funciona para lo que se quiere hacer. Porque bueno, fue un acierto ponernos a alguien que es muy ajeno a lo que es Mortal Kombat, además de que se les ingeniaron para que este personaje tuviera un origen relacionado con el personaje de Hanzo Kasashi, o sea Scorpion. Pero lastimosamente este último terminó pagando el pato, ya que perdió mucho protagonismo, tanto que realmente no terminamos sabiendo mucho de él, pero ya entraré más a detalle con eso más adelante. Otra cosa que introdujo la película fue el concepto del arcana, lo cual sirve para justificar todas las fumadas de los personajes, o sea sus habilidades especiales que todos conocemos. Es algo como el ki de Dragon Ball o el cosmos de los Caballeros Zodíaco, pero aplicado a Mortal Kombat. Hasta cierto punto esto estaba bien como elemento narrativo, pero siento que lo usaron para justificar cosas que no necesitaban una justificación tan espiritual como la maneja esta película. Un gran ejemplo de esto es el origen de los brazos de Jax y el ojo láser de Kano, que se vieron totalmente estúpidos porque, bueno, en primera los brazos de Jax son brazos de metal, eso cualquier ingeniero se los podía poner, de hecho fue Sonya quien se los hizo, y el láser de Kano era proveniente de un ojo biónico. ¿Qué les costaba ponerle un ojo biónico? ¿Es que acaso el presupuesto no era muy alto? Hasta la 95 pudo ponerle su ojo de Terminator al barbudo. Pero bueno, esto solo me da pauta para hablar de los fallos de la película. Así que, ¿por dónde empiezo? Lo esperado en este apartado es la queja de que no se explotó para nada el lore de Mortal Kombat. Como mencioné antes, es una saga que ha sabido nutrir su historia, por lo que se pudieron sacar algunas cosas buenas por ahí, pero no tuvimos nada más allá de simples cameos, menciones y referencias de personajes u objetos que los fans van a encontrar agradables. Una posible explicación a detalle de la idea de lo que es en sí el torneo de Mortal Kombat no hubiese estado tan mal, porque eso también es lo malo de la cinta. Esta trama es un pre-torneo, no es el Mortal Kombat. Ok, la película se resume en querer reunir a un cierto grupo de elegidos con poderes especiales que son cazados por otro grupo de personas con poderes igual de especiales, en este caso del reino rival que sería el mundo exterior. Ya saben a dónde va todo esto, hay como otras 5 películas que se me pueden ocurrir que tienen el mismo tipo de trama. Para no hacerles el cuento largo, la trama se acelera mucho y se complica por un personaje obvio rumbo al final.
dejándonos con unas movidas convenientes de guión con los poderes de Raiden para hacer lo que sería una mini versión del Mortal Kombat. Ya saben, lo que todos venimos a ver. Combates uno a uno entre los personajes demostrando sus capacidades de pelea, y que dentro de dichos combates el más destacable son los de Sub-Zero. Esos sí estuvieron emocionantes. Y ya que toqué el tema de los combates, tengo que decir que las coreografías están bien. No son muy memorables, pero transmiten los movimientos de los personajes de manera decente. Pero la película se vendió para un público adulto con sangre y todo. Curiosamente no se explotó enteramente el uso de la sangre y los golpes extremos. Tenemos muy pocos fatalities y la edición de la película no ayuda mucho al verlos, excepto con uno que en verdad sí valió la pena. Pero pareciera que la película se quedó sin presupuesto para hacer los otros derramamientos de sangre o no quisieron arriesgarse completamente, ocasionando que los combates se sientan muy tibios como los personajes. Pero si eres de esas personas que te valen un reverendo sorbete el trabajo con los personajes y solo quieres ver los guamazos, La venganza de Scorpion es la opción perfecta para ti, ya que como mencioné antes, en esa película se sobreexplota mucho el uso de este apartado. Contrario aparte a esto, si eres de los que te fijas en el trabajo que hicieron con los personajes, esta película te puede dividir mucho, porque estéticamente se ven bien, la mayoría. Pero sus personalidades no fueron llevadas bien a la pantalla grande. Los únicos que sí obtuvieron sus personalidades algo intactas son los gemelos Kung Fu y Kano, quien fue el que habló mucho durante toda esta cinta. Pero de los demás sabemos poco y nada de ellos. Ni siquiera sabemos el porqué de la rivalidad entre Scorpion y Sub-Zero. Y ni me hagan hablar de los antagonistas, ahí no vamos a encontrar nada relevante. A menos que sepas algo sobre los videojuegos, puedes tapar los huecos dentro de los personajes, pero no deja de ser algo tan básico que no puedo creer que hayan podido fallar. O bueno, otras películas sí me han dejado en claro que eso era posible. Fuera de eso, otras cosas criticables como el soundtrack y el CGI son bastante decentes, ya que por parte del soundtrack se remixió bien el tema clásico, usándolo en los mejores momentos, que no son muchos. El CGI se ve bien en los personajes en los que tiene que verse bien, pero hay momentos donde este se ve de muy baja calidad. Pero ya eso es cosa de presupuesto, que por lo que me dejó ver esta película, no fue muy alto que digamos. En conclusión, esta adaptación de Mortal Kombat como película en general es bastante meh. Tiene sus momentos, pero la trama, que aunque inicia bien, se desarrolla de una forma lenta y genérica. Pero al final remonta un poco, pero no puedo dejar de tacharla como una película sumamente mediocre. Ahora, criticándola como fan de la franquicia, es un trabajo decente. No es para nada sobresaliente, pero sigue siendo un safe. Porque al final de cuentas el concepto de Mortal Kombat es ridículo y eso es parte de lo que la hace memorable. Y esa parte de la ridiculez se encuentra en la cinta, no tanto como la del 95, pero ahí está, las ideas ahí estuvieron. Así que desde mi perspectiva, lo que hace bien, lo hace bien, pero no deja de ser endemoniadamente conformista. Según la película tenían pensado sacar una secuela, que la verdad, no creo que llegue porque esta película está pasando sin pena ni gloria. Pero bueno, si tuviera que poner las películas de Mortal Kombat en una escala de la mejor a la peor, a esta la pondría aquí. Porque al menos no es aniquilación, y eso ya es ganancia. Y bien, esa fue mi opinión respecto a la nueva película de Mortal Kombat. Dale like al video si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos, al igual que tu opinión respecto a esta película, si es que ya la viste. Escríbemelo aquí abajo en los comentarios. También recuerda seguirme en mis redes sociales y en mi canal Streams, donde de vez en cuando ando por ahí. Sin más que decir, me despido.